Buenas noches con todos, me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí, sí Bueno, se te escucha. bueno, veo que están todos. Soy el padre Yair, párroco de la parroquia San Pío X aquí en la diócesis del Callao. Entonces daremos inicio estos 4 días, este primer día, en la que hablaremos hoy del Jesús histórico y del Jesús de los Evangelios, eh, como ponencia del tema de Cristología. Entonces hacemos una oración para comenzar. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos encomendamos a nuestra Madre Santísima para que nos asista, nos ayude y nos ilumine, y también para que nos podamos adentrar en los misterios de nuestra salvación. Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, veo que está Jimmy, Carmen, Miriam, Karen y Soledad. Bien, como dije al inicio, soy el padre Yair y voy a comenzar con... Primero comienzo a preguntar para que no sea algo que solo yo, que es un tema que yo solo esté hablando yo. No, no sea un monólogo, sino también que sea, me han pedido que sea participativo. Por ello les pregunto a ustedes, les pregunto, eh, ¿quién es Jesús? Una pregunta sencillita. Primero para comenzar, para romperle hielo. Preferiblemente prefiero que enciendan sus cámaras. No voy a hacer que esté hablando solo y alguno se vaya por ahí y luego esté grabado. ¿Quién es Jesús? Pregunto. Jimmy, ¿quién es Jesús? Buenas noches, Padre. Bueno, Jesús es el Hijo de Dios. Muy bien, muy buena respuesta. Ahora te pregunto, ¿por qué es importante hablar de Jesús, sea en conferencias, en catequesis? ¿Por qué tenemos que hablar de Jesús? Bien, bueno, es importante hablar de Jesús porque, como ya lo dije, es el Hijo de Dios y ha sido enviado por Dios para que pueda salvarnos, digamos, del infierno, ¿no? O pueda perdonar nuestros pecados, ¿no? Porque a través de Jesucristo, pues nosotros podemos creer en la vida eterna, ¿no? Muy bien. Karen, ¿quién es Jesús y por qué tenemos que hablar de él? Soledad, hola. Padre, sí, buenas noches. Hola Karen, ¿qué tal? ¿Cómo Sí, estás? ¿Quién es Jesús y como por qué tenemos dijo, que hablar de él? sí, como dijo la persona que me antecedió, es el Hijo de Dios y debemos de hablar de él porque es un ejemplo para la humanidad, pienso yo, Sí. Padre. Soledad, Buenas noches. Buenas noches, padre. sí. ¿Quién es Jesús y por qué tenemos que hablar de él? Bueno, para mí Jesús es el Hijo de Dios encarnado y tenemos que hablar de él porque es el Salvador, el Redentor y el que nos muestra el camino para el Padre, ¿no? Muy Para bien. llegar al Padre. Carmen, Buenas noches, Padre. sí. Jesús, tenemos que hablar de Jesús porque es la base principal de nuestra religión católica y es el mejor ejemplo a seguir. Y bueno, Padre, lo es todo, ¿no? Para poder continuar.
y llegar a lo que queremos ser todos, santos, imitarlo. Muy bien. Claro, es importante. Mira, primero es importante Jesús porque primero el verbo es verdadero Dios y verdadero hombre. Eso tiene que ser básico de nosotros. Luego, el verbo de Dios se ha hecho carne y ha puesto su morada en nosotros. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Se ha encarnado. Es Dios y es hombre. Verdadero Dios y es verdadero hombre. Lo que creemos es un dogma de fe, una verdad de fe que no se puede cambiar. En segundo lugar. Y es porque Jesús tiene que ser el centro. Jesús tiene que ser el centro en nuestras catequesis, en nuestras ponencias, en nuestras charlas, sobre todo en nuestra vida. Jesús tiene que ser el centro, siempre, en nuestras liturgias. El centro no es el pueblo, el centro no es el sacerdote aunque actúe en la persona de Cristo cabeza. El centro siempre es Cristo. El centro siempre es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, la importancia de estos 4 días para profundizar de manera sencilla, pero también de manera académica, lo que es la cristología. La teología, una rama de la teología, una parte de la teología, es la cristología. Es una parte de ella que trata, es hablar, tratar de Jesucristo. Tratar de nuestro Señor Jesucristo. Si bien abarca en su totalidad las doctrinas que se refieren tanto a la persona de Cristo como a sus obras, no podemos limitarla de su persona. Vamos a hablar del verbo de Dios que se ha hecho carne, vamos a tocar la Sagrada Escritura, vamos a tratar de dar lo mayor posible en estos 4 días, pero también les voy a invitar luego a leer alguna cosita, a ver algunos videos, porque va a ser difícil de que abarquemos todo. Por tanto, del mismo modo, vamos a tocar los aspectos históricos, no solo bíblicos, para demostrar la existencia de Jesús. Jesús, Mesías, el Jesús de los Evangelios y el Jesús de la historia, que son lo mismo. ¿Por qué digo que son lo mismo? Porque hay unas controversias que se han suscitado en los últimos 200 años. Por eso la cristología bíblica de la Sagrada Escritura nos muestra que Jesucristo es Dios y es hombre. Es decir, la segunda persona, la Santísima Trinidad, que se ha encarnado. Mientras que la tradición cristiana también siempre ha sostenido la triple tesis de que Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre, el que se ha encarnado, es una persona única e indivisible frente a todas las teorías erróneas y heréticas que han surgido desde el primer siglo, hablando de la persona de Cristo. Ahora, ¿por qué es importante no tocar la Sagrada Escritura en esta parte? Tocarla sí, al inicio sí la vamos a tocar, pero sobre todo en esta parte, porque como dije, desde un principio, queridos amigos, alumnos, nunca se dudó de la existencia de Jesús. Ningún autor, ningún historiador en la historia de la humanidad, no estoy hablando de autores cristianos, no estoy hablando de autores católicos, no, judíos, romanos, nadie dudó de la existencia de Jesús, hasta alrededor de la Revolución Francesa. Por eso, cuando buscamos en la antigüedad datos sobre la existencia histórica de Jesús, descubrimos que sus autores contemporáneos no dijeron casi nada de él, simplemente nombraron a un tal Jesús. Y eso luego detallaré algunos autores de la antigüedad. Hablaron alguna cosa de su vida,
de su muerte y de sus seguidores y de las prácticas que hacían. Es decir, ningún historiador de la época de Jesús y posterior cercano dudó de su existencia. ¿Dónde surge este asombro de que su figura fundacional para nosotros hoy no implica que haya sido para sus contemporáneos, que seguramente veían a Jesús como un personaje más que ha surgido en la historia? Lógicamente, cuando no hay fe, lo ven como un personaje histórico que ha hecho algo importante, pero que es una persona simplemente importante, cuando no lo ven con ojos de fe. Entonces, podemos hablar de un historiador, de un escritor llamado Flavio Josefo, que es importante que resuene como argumento para cada uno de ustedes frente al diálogo de repente contra algún católico escéptico o poco formado, de repente en sus familias, de repente en la parroquia, o por ahí alguno que surge por ahí, o de repente un ateo o un agnóstico que diga que no hay fundamento histórico sobre la existencia de Jesús. Flavio Josefo lo nombra en sus escritos. Flavio Josefo no era un escritor cristiano, no era un seguidor de Cristo, era un judío, siglo I, siglo II. Bueno, también los evangelios nos muestran que Jesús existió. Pero podemos decir, pero son los evangelios, le pueden decir en algún momento. Ellos siempre van a decir que sí existió, pero en la historia de Roma, ¿quiénes escribieron de Roma? Los romanos. Y les dan autoridad. La historia de los judíos, ¿quién escribe la historia de los judíos? Los mismos judíos. Y se le da veracidad como un libro histórico. Y así, en todas las civilizaciones o culturas que han escrito sobre su historia, se le da autoridad a aquellos que han vivido en la época o una época próxima y que han recibido lo que se les ha enseñado y lo han puesto por escrito. Entonces, ¿por qué cuando se habla de los evangelios se les da descrédito a aquellos que han seguido a Jesús? Ese es un argumento claro de la existencia de Jesús. Por otro lado, pregúntense ustedes a ustedes mismos, ¿se puede explicar la historia de Europa y de América sin el cristianismo? ¿Y se puede explicar el cristianismo sin Jesús? San Pablo dice, si Jesucristo no hubiera muerto, no hubiera sido crucificado y no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces, ¿qué poder ha podido hacer que crezca, que se crean en un verdadero Dios, en la Santísima Trinidad, en los sacramentos, en Jesús, y que esté la presencia real de Jesús en el sagrario, y que podamos comulgar a Jesús? O sea, no se puede entender la historia de la humanidad sin el cristianismo. Porque ha habido creyentes que han dado la vida. Y no cualquiera. Si remontémonos a San Agustín, siglo III, siglo IV. No era un tontito. Era de los más preparados en la época. Abogado, filósofo, de la secta de los maniqueos, y buscaba la verdad. Un hombre de mucha lectura y muy culto, que escribió muchísimo. Y a los 30 años se bautiza y luego se hace sacerdote y luego obispo. Y en sus escritos filosóficos, en las confesiones, también en la confesión de San Agustín, no solo es espiritualidad, sino también filosofía. Tarde te amé, hermosura tan antigua, tarde te amé, mi corazón anda inquieto hasta que descanse en ti. Entonces no se puede entender la historia de la humanidad durante 2000 años, o 2024 años, sin el cristianismo.
El cristianismo le ha dado no solo la fe, le ha dado cultura a la sociedad europea y de América. Entonces, hay autores en el siglo XVII, XVIII, que por primera vez han planteado que el fundador del cristianismo, Jesús de Nazaret, no existió. Pudo haber no existido. Lo que es significativo, ¿por qué? Porque desde un comienzo del cristianismo, sus detractores, es decir, los judíos y romanos, nunca se atrevieron a decir que Jesús no existió. Nunca. Pero sí desacreditaban los acontecimientos históricos. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a averiguar en historia, por ejemplo, los judíos, para desacreditar, escuchen bien, para desacreditar la virginidad perpetua de María, la maternidad divina, su inmaculada concepción, y por ende también su asunción, porque los 4 dogmas marianos están unidos entre sí, afirmaron que María no había concebido a Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que María había sido infiel a José con un soldado romano llamado Pantera. Por eso José la repudió en su momento, pero luego, porque José era una persona buena, era un buen judío, la perdonó y para que no muera apedreada, se la llevó. Acontecimiento histórico, esto se habla desde la muerte de Jesús, desde la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Por otro lado, como también atestiguan los evangelios, Jesús no dice que no murió, o sea, murió, pero no resucitó. Que sus discípulos, es decir, unos simples pescadores, atacaron a 2 soldados romanos que estaban cuidando el sepulcro y se llevaron el cuerpo y luego salieron con el cuento de que Jesús, miren, ha resucitado al 3er día, como lo había dicho. Otra difamación. Y así hay varias. Por ejemplo, que los cristianos son antropomorfos. Es decir, tienen sus celebraciones clandestinas. Esto lo decían no los judíos sino los romanos. Y son ateos. ¿Por qué son ateos? Porque en ese tiempo aquellos que no rendían el culto al emperador como Dios y no creían en los dioses que ellos creían, eran considerados ateos. Porque los cristianos, tanto como los judíos, sobre todo los cristianos, creían en el único Dios, creador del cielo y la tierra, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, que envió a su Hijo para salvarnos de la esclavitud del pecado y darnos una nueva vida. Entonces eran considerados ateos. Pero si creemos en un Dios, ¿cómo puede decir que somos ateos? Otro que en sus misas hacen sacrificios de niños, se comen su cuerpo y se toman su sangre. ¿Cómo se llama eso? Antropomorfos. Entonces, desde el siglo I hasta el día de hoy, el cristianismo ha sido la única religión que ha sufrido diversas difamaciones. Pero ninguno se atrevió a decir que Jesús no existió. Si acaso, siglo XVII y XVIII, Revolución Francesa, se nos viene la persecución en Francia al cristianismo, quemar iglesias, destruir templos. Por ahí hay algo que es cuestión de otro tema. La Ilustración y luego la Revolución Francesa, perseguidora de la iglesia, pero para tumbar al cristianismo no solo tendría que tumbar la jerarquía, sino ir al punto neurálgico de lo que es el cristianismo. Negar
la existencia o poner en duda la evidencia de la existencia del fundador, del iniciador del cristianismo, es decir, de Jesús. Desde el comienzo del cristianismo sucedieron muchas cosas, pero nadie se atrevió a negar la existencia de Jesús. Otra objeción con la que la Iglesia se ha encontrado son las faltas de fuentes que estos pseudohistoriadores utilizan. Se han centrado en los últimos siglos de negar por aire, mar, cielo y tierra, por medio de videos, por medio de documentales que surge, que se ven en internet, de que Jesús era un alienígena, o que no existió, o que solo está o que es histeria colectiva, porque necesitan creer en algo para sentirse bien, etcétera, etcétera. Por eso estos cuestionamientos han sido marcados y pretenden comparar los registros de Jesús con los de Poncio Pilato. Sin embargo, es evidente que la historia, aún hoy en día, se escribe sobre grandes figuras públicas. A los ojos de sus contemporáneos, Jesús fue, en ese respecto, uno más de los muchos predicadores que existieron antes y después en la historia de la humanidad. ¿Cuál es la diferencia entre los historiadores de aquella época y los de ahora? Que nuestro Señor Jesús fue capaz de producir una comunidad de seguidores. No solo los apóstoles, sino las mujeres que con sus bienes le apoyaban, tenían sus bienhechoras Jesús. Y que perduró a pesar de que ante los ojos de los no creyentes, ante el fracaso, supuestamente, ante los ojos de los no creyentes, el fracaso de la cruz, y quedarse solo. Hasta el punto de luego de convertirse en un grupo de interés por el Imperio Romano, porque en vista que si Jesús no existió, ¿cómo ha podido crecer tanto el cristianismo? Que no le quedó otra cosa que a Constantino, por medio del edicto de Milán, aceptar el cristianismo como una religión más del imperio, no como la religión oficial, edicto de Milán año 313, una religión aceptada como una más por el Imperio Romano. Ya no pasa a ser perseguida, ¿por qué? Porque ya se había propagado por el imperio, por todo el imperio, la creencia de que Jesús había muerto, resucitado y como el Salvador de la humanidad. Otro acontecimiento histórico, o sea, si no existió, ¿por qué se hace? ¿Por qué se propaga como una religión más oficial? Porque van creyendo, no cualquier persona, sino sino también autoridades en Jesús. Jesús el Nazareno. Los nazarenos, los seguidores de Cristo, los cristianos, los católicos. Como dije, tampoco podemos olvidar los evangelios. Por ejemplo, por citar alguno, a ver, el Evangelio de Mateo en el capítulo 1, versículo 1 al 17, habla de la genealogía de Jesús. Y Eusebio de Cesarea, historiador africano, habla sobre este punto. Dice: y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. Juliano Augusto nos objeta la discordancia de los evangelistas sobre este punto por Mateo llama a José hijo de Jacob y San Lucas hijo de Elí. Ignora sin duda que la Escritura suele llamar padre al que lo es por naturaleza y al que lo es según la ley. Dios ordena por Moisés en el Deuteronomio.
que si un hermano o pariente muere sin hijos, otro hermano o pariente tome la viuda del difunto para darle descendencia. Este punto ha sido cumplidamente debatido por el historiador africano y por Eusebio de Cesarea. Discuten el padre, la descendencia, pero son dos historiadores, Juliano Augusto y Eusebio de Cesarea, que ahora son de la supuesta discordancia de los evangelios, pero no niegan la existencia de Jesús, si nos damos cuenta. Para adentrarnos en los evangelios y hacer una exégesis de todos los evangelios de la parte sobre la vida de Jesús, algunos dicen que no se contradice. No se contradice. Si se estudia Biblia a conciencia, no se contradice, solo que algunos toman unos evangelistas toman unas partes, o sea, escriben unas partes importantes, otros otras, pero no se contradicen. Por ejemplo, Marcos no habla, solo habla de Jesús solo habla del comienzo del evangelio según Jesús, pero habla de la predicación de Juan Bautista. Pero Lucas, en el prólogo, dice: puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como las han transmitido desde el principio, fueron testigos oculares y seguidores de la palabra. He decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todos los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustrado Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que he recibido. El anuncio del nacimiento de Juan Bautista, y en el capítulo 2, la anunciación como acontecimiento histórico, la visitación, el cántico de María, el nacimiento de Juan, cántico de Zacarías, y luego, lógicamente, en el capítulo 2, el nacimiento de Jesús, la visita de los pastores. Otros también dicen: no, Jesús no nació en enero, no nació en diciembre, sino nació en marzo, abril. Mentira. Es cierto que en la época, como en el norte de América, es una etapa muy fría, incluso hasta de nieve en Nazaret. Es verdad, pero quien está acostumbrado a vivir en ese contexto, está acostumbrado a vivir. De repente, para nosotros que vivimos en el centro, en Lima, si nos vamos unos meses y nos toca estar entre la nieve, no salimos nunca. Pero quien está acostumbrado a vivir de esa manera durante toda su vida, sale si hay un acontecimiento histórico importante. Por ende, Jesús nació en diciembre. Con mucho mayor razón, y de una manera explicada, teológica, también histórica, el Evangelio de San Juan con el prólogo. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Todo se hizo por ella. Esa es la parte más teológica. Pero luego dice, ¿no? Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Luego habla de Juan, y luego no era la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. Juan existió. Y luego dijo: y la palabra de Dios se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. El más preparado de los apóstoles, de los discípulos de Jesús, era Juan. Juan no tenía la misma formación que los otros apóstoles. No quiero decir que los otros apóstoles eran ignorantes, no eran ignorantes, sino que es como una preparación laical, no habían estudiado lo que había estudiado y la preparación intelectual que tenía Juan. Por eso la diferencia que entre los evangelios sinópticos, Mateo, Lucas y Marcos, que el evangelio de San Juan. Pero Juan también afirma de la existencia de Jesús. Entonces no podemos negar la existencia de nuestro Salvador.
Esta búsqueda del Jesús histórico como dije hace un momento, se ha convertido como una especie de empresas, academias, carreras académicas, maestrías. Se han publicado numerosos libros para negar o poner en duda la existencia de Jesús. Y ha habido muchos incautos, que han caído en estas garras o que dudan hasta el día de hoy. Sus resultados, académicamente, francamente han sido decepcionantes porque lo único que han hecho es hacer caer en descrédito, querer hacer caer en descrédito a los autores, historiadores de los primeros siglos, diciendo que han sido alterados sus escritos, pero sin pruebas. Prácticamente los resultados han sido negativos, no para nosotros los creyentes en Jesús, sino para ellos mismos. Por ende, ellos dividen entre el Jesús histórico, que es una invención, y el Jesús de los evangelios, que son dos Jesús distintos, dice. Intentando separar este Jesús de la historia con el Jesús de la fe. Entonces, por tanto, el Jesús de los evangelios es un Jesús inventado para ellos, un Jesús que, bueno, han magnificado supuestamente las obras de una persona que no ha existido, porque el hombre necesita creer en algo para sentirse bien. Como dije hace un momento, la principal fuente es los evangelios canónicos. ¿Y cuáles son sus argumentos? Que ni Jesús ni sus apóstoles escribieron nada. Mateo conoció a Jesús, es Leví, el cobrador de impuestos. Lógicamente Marcos no conoció a Jesús, lógicamente Lucas no conoció a Jesús, pero Juan sí. Marcos escribió lo que le escuchó a Pedro. Lucas escribió lo que le escuchó a Pablo, que tampoco conoció a Jesús. Pablo, lo que predicó Pablo es prácticamente como decir el Evangelio de María. Pablo predica lo que le escuchó a María. Por eso Lucas habla es el único que habla del nacimiento de Jesús, no en cuanto a genealogía, sino teológicamente, y solo el acontecimiento histórico del anuncio del ángel, porque solo puede hablar de eso alguien que ha estado ahí. ¿Y quién es? María. Desacreditan el Evangelio de Jesús porque dicen que han sido escritos por personajes secundarios y no principales. Y dicen que luego que han sido alterados en la posteridad a los hechos según los intereses de los mismos creyentes, para que los demás crean y se conviertan supuestamente. Primero, es cierto que no contamos con ningún escrito de Jesús, porque su principal cometido de Jesús no era escribir, era la transmisión oral de la buena noticia. El reino de los cielos ha llegado, es decir, que Él es el reino de los cielos. Ni tampoco Jesús le dijo a sus apóstoles, escriban o apunten todo lo que yo estoy diciendo, apunten, ánimo, punto, coma, siguiente. No, Jesús no les ha dicho nada. Por eso los que escriben mayormente han sido los discípulos de sus discípulos. Y es razonable que Jesús no les haya dicho eso. Porque Jesús en ningún momento les dijo, escriban, pero luego ellos vieron la necesidad de escribir para que no se pierda al menos lo esencial de la predicación de Jesús, que son sus evangelios. Porque ya hemos visto en una parte de la Sagrada Escritura que dice, no todo lo que Jesús ha dicho está aquí, acá está lo esencial, si no se escribirían mucho más cosas. En este mismo sentido sería esperable que al menos sus colaboradores más cercanos, testigos de sus obras, los apóstoles se dedicaran
Los apóstoles luego, después de los evangelios, comienzan a escribir. Por eso están las cartas de Pedro, de Juan, su primo Santiago, etcétera, etcétera. Pero principalmente, tras la muerte de Jesús, lo importante no era escribir, sino predicar el evangelio. Jesús muere alrededor del año 33. ¿Y en qué año fue escrito el primer evangelio? 60-64. Luego el otro 74, luego el otro 80, luego 85. Es decir, prácticamente 50 años después, 30, 40, 50 años después. Y las otras cartas, lógicamente 50 en adelante, las cartas de Pablo, las cartas de Pedro. Entonces, no era lo importante en el momento, sino lo importante era cumplir lo que Jesús les había dicho. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a guardar lo que yo les he enseñado. Tradición oral, porque eran judíos. Luego ya vieron necesariamente escribir, y luego lógicamente es palabra divina, porque están poniendo por escrito cada quien según lo que recuerda la palabra de Dios. Porque yo estoy seguro que si todos hubieran escrito en el momento ni bien murió Jesús o al año siguiente, todos los evangelios fueran tal cual igualitos. Pero unos cogen una parte, otros cogen otra parte, pero no se contradicen. Por eso, cuando revisamos los libros del Nuevo Testamento, vemos que la mayoría de los libros aparecen escritos por sujetos que no conocieron a Jesús, como Pablo, Lucas y Marcos, como dije hace un momento. Y luego las cartas de los apóstoles Pedro, Santiago, Judas y Juan. Judas, Tadeo, Judas, el primo del Señor. Y esta expectativa de los libros, de los hechos de los apóstoles, resulta comprensible porque esa mentalidad tenía en ellos. En ese contexto pensamos que el principal legado de Jesús no sería hacer un libro o una colección de libros, sino anunciar la buena noticia y que el hombre se encuentre personalmente con él. Por eso la perspectiva católica era anunciar el evangelio y dar una perspectiva de una importancia litúrgica y doctrinal, vivir lo que Jesús ha anunciado. Por eso no se entiende la Biblia separada de la iglesia, porque es la iglesia naciente la que hace la Biblia, no otra iglesia. Y principalmente los libros del Nuevo Testamento se escribieron desde el principio para ayudar en la tarea más importante que Jesús dejó a sus seguidores. Era para la evangelización. Con esta mente, a nadie le debe sorprender que los apóstoles, una vez que recibieron el Espíritu Santo, se dedicaran precisamente a esto, a impartir los sacramentos y a predicar el mensaje de Jesús. Por otro lado, tampoco podemos olvidar la palabra escrita, que es importante, sí, pero es la iglesia la que escribe la palabra de Dios escrita. Primero existe la iglesia y luego el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque también hay que tener en cuenta en aquel tiempo el uso del papel. Sobre todo en el siglo XIV, ¿no? Las posibilidades de utilizar la escritura como medio de evangelización eran bastante escasas en el siglo I. ¿Por qué? Porque tenían dos opciones en el siglo I. Una que era carísima y los cristianos de las primeras épocas no tenían esos medios, era los rollos de pergamino. Los judíos sí podían obtenerlos. Por eso mismo eran reservados para funciones oficiales o litúrgicas. O sea, era escaso tener. Y otra, el papiro, que era un poco más accesible. Por eso hay escritos hechos en papiro, pero ¿por qué? Porque luego con el tiempo se deteriora. Por eso no debe llamarnos la atención que Jesús no haya escrito nada, ni que sus apóstoles no hayan considerado esa tarea desde el principio. Jesús nos dejó lo más importante, la iglesia. Y la Sagrada Escritura también es importante, pero más importante es la iglesia. Y ella cumple fielmente la labor de Jesús, anunciar el Evangelio. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
Bueno, continúo. Desde el siglo XVIII también se han propuesto encontrar a Jesús histórico como un personaje popular. Dice que como una manera de burla que su gemelo es el Jesús de la fe, una figura divina, perfecta, milagrosa, eterna, que está fuera de la historia, que ilumina directamente la conciencia solo de sus seguidores. Porque para los ateos Jesús no quería una religión, simplemente ir en contra de las autoridades. Es como que Jesús era el primer revolucionario. Los socialistas siempre hablan distorsionadamente de que Jesús fue el primer socialista. Iba en contra de la autoridad. Los nazis, que es el precursor de la raza aria. Los vegetarianos, que Jesús no comía carne. Las feministas, que Jesús era el primer feminista. Y cada quien hace se fabrica un Jesús a su manera. Desde el comienzo se notó que Jesús histórico tenía una alarmante tendencia a acabar sosteniendo los mismos ideales y los principios que el supuesto investigador. En el siglo XX, la investigación sobre Jesús parecía ya agotada porque no han encontrado nada. Siguen dándole refritos para encontrar incautos. Los expertos intentaron superar esas críticas, pero no se han acercado al objetivo, estos supuestos expertos. Para eso definieron ciertos patrones que nos permitirían saber si es probable que un episodio de enseñanza de Jesús en los evangelios ha ocurrido realmente. Primero, hablan del criterio de la discontinuidad o de la similitud. Es decir, que parece que las enseñanzas de Jesús se contradicen. Y luego, discontinuidad o disimilitud. Luego está el criterio de vergüenza, que ante la muerte de Jesús se fueron sus discípulos, sus seguidores, con una pena extrema y denigrante. Y luego está el criterio de corroboración o atestación múltiple. ¿Esto qué quiere decir? Por medio de los evangelios y de las cartas. Pero si nos damos cuenta, todos estos criterios nos muestran, nos corroboran la existencia de Jesús. Dentro de la Sagrada Escritura, muchos autores han manifestado su existencia. ¿Qué podemos decir los cristianos al respecto? ¿Qué podemos decir? Que estos resultados de estas investigaciones están severamente limitados porque no han probado la inexistencia de Jesús. Están diseñados ¿para qué? Para hacer dudar simplemente a quien no está bien preparado y a quien no tiene las cosas claras. Por tanto, ¿cuáles son las garantías sobre la existencia de Jesús? ¿Qué garantías tenemos? ¿Qué garantías se puede dar sobre, primero, como dije, uno, las fuentes cristianas, los evangelios, sus seguidores, los escritos de Pablo? Dos, las fuentes judías. Dentro de ellas, Flavio Josefo. En uno de sus escritos, Flavio Josefo dice: en este tiempo existió un hombre llamado Jesús. Su conducta era buena
y era considerado virtuoso. Esto está en sus escritos Antigüedades Judías. Autor de cerca posterior a la muerte de Jesús. Luego están las fuentes latinas o romanas. Tácito, que era, ojo, Tácito era un anticristiano, un odiador del cristianismo. Dice: Cristo fue condenado a muerte durante el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. Número 2 de las fuentes latinas o romanas. Luciano de Samosata, siglo II. Un hombre que los cristianos adoran hasta el día de hoy, el distinguido personaje, el cual introdujo nuevos ritos y fue crucificado a causa de ellos. Tercera fuente romana, Plinio el Joven, año 112. En sus epístolas dice: grupo de personas cantan himnos en los que adoran a Cristo como un Dios. Entonces, mis estimados alumnos, yo les pregunto, ¿hay argumentos para negar la existencia de Jesús? Después de todo lo que de manera sintética he dicho. ¿Hay argumentos válidos que nos permitan decir: no, profesor, no, padre, Jesús, todavía dudo? No hay ninguno. No existe. Cuando ustedes vean, porque hay muchos debates, yo les voy a pasar luego por el WhatsApp un debate que me encantó, que fue el año pasado o hace 2 años, de mi amigo Dante Urbina, sobre el Jesús histórico, el Jesús de la fe, contra el representante de los ateos. O sea, un debate académico que duró casi 2 horas, 1 hora y 30, luego con las preguntas, demoró 2 horas 15 y 20. Lo único que pude corroborar es que el doctor, en filosofía, si no me equivoco, recurría a falacias, sobre todo de desacreditación, de insultos y de minimizar las investigaciones del apologista católico para decir que Jesús no existió. No había argumentos. Y de minimizar a los historiadores o los escritores de los siglos I, II y III sobre la existencia de Jesús. Es decir, no había absolutamente argumentos para para afirmar, para negar la existencia de Jesús. Es como decir que oye, se equivocaron en el siglo I, II, III, IV, V, VI, X, hasta el siglo XVI. Y que la verdad y lo antiguo, por ser antiguo, está mal hecho, y lo nuevo, como es moderno y como somos más,
somos más modernos y tenemos más medios, entonces lo antiguo no sirve. No hay argumento. No hay ningún argumento que diga al respecto. ¿Alguno tiene alguna pregunta? A ver. Buenas noches. ¿Tiene alguna pregunta o duda? Bueno, voy a continuar con alguna pincelada. Copia. ¿Cuántas veces hemos escuchado que Jesús es copia de personajes paganos? Y que el cristianismo se ha copiado y que el cristianismo es un mito y que se asemeja a lo que ha sucedido en otras religiones. ¿Se parece el cristianismo a? ¿O no se parece? Sobre todo con respecto a la existencia de Jesús. Vamos a ver este tema al respecto. Existe un documental, Zeitgeist, donde se realiza un paralelismo entre Cristo, entre el cristianismo y la mitología del antiguo Egipto, concluyendo que la figura de nuestro Señor Jesús deriva del dios egipcio Horus. Sin embargo, ¿hay fiabilidad histórica al respecto? ¿Realmente en el cristianismo nos hemos copiado de la existencia del supuesto dios Horus? Vamos a ver al respecto. Diseccionar los datos presentados nos lleva a una conclusión. Primero que nula. Ernest Grahl, año 2016. Dice: Horus no es para los egipcios, primero, no era un Mesías. Esto lo he escuchado incluso de ateos que leen un poquito, que, claro, cogen a algún católico que recién está empezando y como que nos hacen tambalear. A mí me lo dijeron cuando yo tenía 16 o 17 años, un ateo que era profesor por mi barrio, y decía, pero ustedes se copian de los... Y su Jesús no es Dios, sino es una copia barata del dios egipcio. Yo lo recuerdo. Horus no era un Mesías y nunca fue considerado por los egipcios como tal. Nunca. Absolutamente. Mentira. No existe uno como tal. No existe, y es más, dice que Jesús se copia y que Horus que luego nació en el mismo día que Jesús. No existe un inicio del día, sino que son varias fechas, dice Graf en el año 2016, identificados con el nacimiento de Horus u otras divinidades. A Horus se le refiere con divinidades solares, como Ra. No existe mención alguna en textos egipcios, ni del solsticio de invierno, es decir, ni del nacimiento de Horus, relacionada con el solsticio de invierno, con el nacimiento de Jesús. No existe, no lo hay. Es decir, es una invención que no tiene fundamento histórico, sino es para coger a algunos incautos. René Sal, en el año 2008,
frente a decir que Nazaret no existió. ¿Por qué? Porque en los escritos judíos no mencionan a Nazaret. Dice que es una falacia de argumento del silencio, porque el hecho de que no se mencione en los libros históricos judíos una ciudad no quiere decir que no existió. ¿Por qué? Porque luego existen excavaciones de hallazgos parciales. ¿Por qué no se menciona Nazaret? Porque Nazaret era una pequeña viña agrícola. Por ende, si no existió, ¿por qué Lucas dice que Jesús pasó de Nazaret a Cafarnaúm? Entonces, si Nazaret no existió, entonces si Jesús no salió de Nazaret para ir a Cafarnaúm, entonces Cafarnaúm, que sí existe, que sí está en los libros históricos de los judíos, entonces, ¿quién está equivocado? Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? Al menos, si no lo quieren decir, escríbanlo.